Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Vamos a bajar un poquito la música del reel trailer del canal. Bueno, en este video quería desarrollar un tema que es muy importante en electricidad de forma simple. Ustedes saben, hice varios videos, casi siempre intento que sea forma teórica con pocas fórmulas o fórmulas muy básicas. En este caso vamos a profundizar un poquito. Este video que se va a titular ¿Cómo calcular la resistencia? Perdón, la impedancia, sí, así se va a llamar, de una bobina. Por supuesto, este video tiene relación con este del ventilador, en el que estuve haciendo mediciones de las bobinas serie, de la bobina de arranque con el capacitor, y la idea era desarrollar un poquito más en forma teórica. Acá nos quedó un gráfico de un ventilador de 6 cables, o sea, las velocidades están en sendas bobinas que se van poniendo en serie. Como pueden ver, velocidad 1 están estas 3 bobinas, velocidad 2 solamente estas 2, velocidad 3 solamente esta. Menos bobinas hay, menos cable, menos arrollamiento, menos resistencia, menos impedancia. ¿Por qué? Porque la impedancia es la resistencia al paso de la corriente alterna. Resistencia es solamente cuando se mide en continua. O sea, medimos una resistencia que recibe corriente continua con el tester. En sí, cuando medimos con el tester, estamos midiendo la resistencia, pero a la corriente alterna que recibe de la fuente, entre fase y neutro, nosotros, esto que tengo acá había quedado, ¿saben de qué? De la medición que había hecho. Y esto también, bueno, ya está incrustado este recuadro. A la corriente alterna hay una reactancia inductiva de las bobinas, una impedancia y una reactancia capacitiva del capacitor. También hay una impedancia. Entonces, recordando un poco el tema de este ventilador, que era lo que había hecho, a ver si consigo un gráfico más limpio. Como siempre, agradeciendo diagrama de ventilador de techo 3 velocidades, Denise Taylor, que lo subió. Lo tenemos acá en otra página y bueno, un poco más limpio, despojado de la intervención que le había hecho. Se nota, ¿no? Vamos a explicar un poquito cómo funciona. Fase, neutro, 220 en el caso de... Puede haber variaciones, pero el principio es más o menos el mismo. Velocidad 1, la menor. Como pueden ver, las bobinas de marcha quedan todas en serie. Por esto creo que acá está unido. No lo explica bien, pero me pareciera que está unido. Y vuelve por el neutro. Esto crea un campo electromagnético de una intensidad, es la menor intensidad, porque hay 3 bobinas en serie. Se suman sus impedancias, como si fuese una resistencia, pero la corriente alterna. Entonces el campo, la corriente es menor, el campo electromagnético es menor. Va a ser la velocidad menor. Y la bobina de arranque, que tiene un capacitor que va en paralelo con estas, pero un capacitor en serie con la bobina de arranque que tiene mayor resistencia. En general yo lo que medí era que más o menos eran 150, era una de 50, una ¿cómo era? Sí, entre 50 y 150, una cosa así, se van sumando la resistencia. Y esta, en el caso del ventilador que yo revisé, no tenía, y medí con 20K y no tenía nada, pero tiene mayor resistencia, me parece que está abierta. Por supuesto tenemos que medir entre acá y acá, porque si medimos con el tester entre acá y acá, el capacitor a la corriente continua del tester presenta mucha resistencia. Bien, el capacitor lo que hace es desfasar la onda de corriente continua respecto la corriente respecto a la tensión, entonces produce un campo electromagnético que
está desfasado con esta otra bobina y genera un torque que empieza a hacer girar el ventilador. Este ventilador queda todo el tiempo conectado, pero pasa a través de una impedancia, entonces no, si bien no es de uso permanente, una vez que el ventilador arranca, también supongo yo que debe disminuir la corriente que circula por él. Recordemos que había medido y yo tenía entre acá, había medido de acá a acá, no había continuidad entre acá y acá, ¿no? Entonces empecé a buscar si entre acá y acá y había, después medí entre acá y había, entre acá este punto y este había, ven, la corriente da vuelta todo por acá. Después medí acá y no había. Después probé una prueba que no es muy correcta, que es una mínima carga rápida 220 del capacitor, y lo probé con capacímetro. La sorpresa del capacímetro me medía un poco menos de lo que decía. Probé con otro capacitor que era de 2,5 microfaradios, este era de menos, era uno, hoy no me acuerdo, 1, algo, y justamente el motor lo que hacía era zumbar pero no arrancaba. Cuando cambié el capacímetro, el zumbido aumentó, como que esta bobina funciona, pero después la medí con el ómetro y no acusaba, en 20K no acusaba nada. O sea, eso es raro, porque si esta bobina estuviese abierta no tendría que circular corriente por el capacitor, y el capacitor quedó cargado, o sea que recibió los dos polos los dos polos, ¿no? Bien, por eso les digo que la saga esta de este ventilador, de este motor, no terminó, porque yo tengo que ver qué pasó, si hay continuidad todo acá, qué pasó, que se cortó, por ahí se cortó acá el cable, podría ser. No terminó esto, pero para eso tengo que desarmar más el motor. Habíamos visto que el térmico generalmente está por acá, donde está el cursor, se había abierto por calentamiento de bobina, ya que el fusible térmico va pegado a las bobinas y si detecta calentamiento se abre. Yo realmente no me parece que no son los bujes. Puede ser, si son los bujes, que se haya clavado el motor y eso quemó el térmico, dañó una unión de los cables con la bobina. Bien, esto, o sea, sería lo teórico de este motor, que tiene un rotor de jaula de ardilla. Ya no sé si lo mencioné cuando mostré el motor. Principalmente valiéndonos de imágenes. Vamos a ver que el motor de jaula de ardillas el rotor es algo así, no tiene bobinado, no tiene colector, no tiene escobillas. Después tiene el estator, que es esta parte que sí tiene un bobinado por afuera. Van a ver que tiene como unas tiritas en diagonal, que están, hay dos aros en cada extremo. Es un anillo que une unas barritas de metal. Esas barritas de metal se inducen con el campo electromagnético y al estar inclinadas así producen un torque, ayudadas por el capacitor de arranque, la bobina de arranque. Acá miren qué interesante esto. Cambio de giro motor, jaula de ardilla. Hicieron una jaula de ardilla, justamente ya se habrán dado cuenta por qué jaula de ardilla, ¿no? Hay diversos motores. Estamos viendo construcción rotor de jaula de ardilla. Anillos para conexión en corto. Laminaciones que forman el núcleo. Muy interesante. Pueden encontrar mucha información, sobre todo en imágenes. Miren este despiece, qué bueno que está. Igual estamos hablando de un motorcito chiquito, de ventilador, ¿no? Acá me parece que son motores bastante más grandes. Porque después tienen, esto es motor de inducción o jaula de ardilla. Después tienen los motores que tienen escobillas, que tienen carbones. Eso lo dejamos para otro momento. Bien. Yo lo que quería hablar, que creo que lo voy a dejar para otro video, el tema de que todas las mediciones que estuvimos haciendo fueron con corriente continua. ¿Por qué? Porque el ómetro te da corriente continua para hacer medición. Sin embargo, el motor, cuando está sometido al funcionamiento, funciona bajo corriente alterna. Entonces, si bien el material tiene una resistencia, también tiene otro fenómeno que se presenta ante el paso de la corriente alterna,
en las bobinas y en los capacitores, que se llama reactancia. Reactancia inductiva en el caso de las bobinas, capacitiva en el caso de los capacitores. Para ir adelantando algo de unas fórmulas que me gustaría mostrar en un próximo video que tenemos por acá. Opa, ¿qué es esto? Es un resumen de unas fórmulas de un circuito RLC en serie. Ustedes saben que los circuitos pueden estar las cargas de una instalación eléctrica común de cualquier casa, están todas las luces, y las cargas, lo que se enchufa en esos enchufes, está todo en paralelo. Lo que está en serie son los interruptores con las luces. Pero a su vez las cargas que se conectan en la instalación en paralelo, con enchufe entre fase y neutro, adentro de ellas, por ejemplo, si es un motorcito, tiene un bobinado que tiene reactancia inductiva. Si es un motor de inducción, tiene un arranque como esto que estamos mostrando acá, inducción y capacitor en serie, lo pueden ver acá. Y también tenemos reactancias capacitivas. Estas formulitas y todo, me gustaría mostrarlas en un próximo video, porque se va a hacer largo y me parece que ya está bien como introducción teórica a lo que es la reactancia inductiva. En el próximo video vamos a ver estas fórmulas, esto que vemos por acá. Esta es para calcular la reactancia inductiva, acá, para esto, para la reactancia inductiva. Esta es para la reactancia capacitiva, más o menos resumida, porque yo algunas cosas las vimos arriba, por ejemplo el 3,14 no lo desarrollé, que es 2 por pi por frecuencia, siempre da 3,14 a esa frecuencia. Después la impedancia, otras son de todas distintas fórmulas. Acá está un poquito más desarrollada, pero en sí no importa cuánto lo desarrollamos. Acá ya me salté, no puse el 10, directamente puse 100, porque por la resistencia sabemos que era 10. Acá está. La impedancia de todo el circuito, con sus reactancias inductivas y capacitivas. Obviamente hay una relación directa entre la reactancia inductiva o capacitiva y la impedancia. La impedancia es la resistencia total al paso de la corriente alterna, que como pueden ver en la fórmula, que está derivado del teorema de Pitágoras, toma en cuenta la resistencia y una relación que hay entre la resta, la sustracción de reactancia inductiva y capacitiva al cuadrado y la resistencia al cuadrado. Todo esto, la raíz cuadrada, que en realidad es z al cuadrado igual a esto sin la raíz, ¿no? Ya lo pasamos, se despeja directamente. Entonces, la impedancia es la resistencia del material y la resistencia de las bobinas o inductancias y capacitores y capacitancias, reactancia capacitiva, y las bobinas reactancia inductiva. Pero para sacar esto tenemos que tener siempre datos. En este caso tenemos la inductancia en Henry, la capacitancia en microfaradio, tenemos resistencia en 10 ohm, que esto es lo más fácil de medir, capacidad con capacímetro, y esto, gran incógnita para mí, debe haber aparatos que lo miden, yo jamás tuve un acercamiento a uno, la inductancia. Tenemos que saber que el suministro, corriente alterna, por ejemplo 110, en este ejemplo 50 ciclos, y vamos a ver las relaciones que hay, son, por ejemplo, la reactancia inductiva es directamente proporcional, su valor, a la frecuencia. O sea, darán cuenta que en la fórmula está multiplicando la frecuencia y la inductancia. A mayor frecuencia sube la reactancia inductiva. En cambio, en la capacitiva está dividiendo, pueden ver acá. Entonces, sube la frecuencia, baja la reactancia capacitiva. Es inversamente proporcional. Para las bobinas, por ejemplo, las bobinas en corriente continua, o sea, sin ninguna variación de la tensión o la corriente que atraviesa, mejor dicho, la bobina, tiene muy baja resistencia, muy bajita.
tiene una reactancia en el momento de aplicarle la tensión, que produce una fuerza contraelectromotriz, y en el momento de quitarle la tensión también se produce el fenómeno de reactancia. Si empezamos a producir variaciones en esa tensión, se empieza a oponer ese campo magnético a la corriente que lo genera. A la misma corriente que lo genera se empieza a oponer el campo magnético. ¿Por qué? Porque cuando circula corriente se genera el campo magnético. Cuando esa corriente varía, el campo magnético varía y se cierra sobre la bobina, autoinduciendo. Entonces se opone, esa es la reactancia inductiva. Y en el capacitor, como podemos ver, si a corriente continua tiene muy alta resistencia, totalmente opuesto. A medida que sube la frecuencia, por la fórmula, van a ver la variación de tensión que el capacitor empieza a conducir. ¿Ya? Tienen relaciones opuestas. Los dos se oponen al cambio, en sí el capacitor al cambio de la tensión, y por campos eléctricos. El capacitor, recordemos que tiene dos placas en distintas configuraciones, pueden estar enfrentadas, enrolladas, distintos materiales, con un dieléctrico en el medio. Cuando se le aplica tensión, esas cargas se enfrentan, se atraen, pero están separadas por un dieléctrico. Mientras la tensión no supere lo que aguanta el dieléctrico, se van a almacenar y se van a guardar ahí aunque desconectemos el capacitor. Y van a durar un tiempo. Ahora, si empezamos a variar la tensión, esas cargas se van a oponer a ese cambio de tensión. Esos campos eléctricos que se generaron en enfrentamiento de placas con distinta carga. En continua se entiende más, porque en un lado siempre es positivo, el otro lado siempre negativo. En alterna ya entra el factor de la reactancia inductiva, porque hay una frecuencia que lo hace cambiar todo el tiempo. Ya de por sí el capacitor tiene una reactancia capacitiva, una impedancia, en realidad no voy a decir resistencia, al paso de esa corriente que se va a producir. Bien, vamos terminando acá. Después vamos a ver el tema de estas formulitas, medio colorinche esto. Después vamos a ver si lo hago un poquito más. Lo hice, les digo, estaba repasando, entonces hice un video pero no lo subí. Y después podemos calcular las caídas de tensión en cada, por ejemplo, en la resistencia, en la inductancia, en la capacitancia. Que si lo ven rápidamente, van a decir, ¿cómo puede ser? La suma de las caídas de tensión tendría que ser 110. Sin embargo, solo en el capacitor hay 111. En la inductancia 2,2. Ya vamos 113,2. Y en la... en la inductancia. Y en la resistencia tenemos 3,5. O sea, ya tenemos más de 115 volts, casi 116. ¿Qué pasó acá? Bueno, fenómenos de inductancias que bajo ciertas situaciones suben la tensión. Así que amigos, vamos terminando este video acá. Después voy a organizar un poquito estas fórmulas. Están bastante resumidas. La idea era hacer algo simple. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Espero sus comentarios. No me olvido del motor, vamos a volver sobre ese motor, por supuesto, como dijeron por ahí, que no lo tiren, no lo voy a tirar, queda mucho por ver de ese motor, mucho que aprender. Realmente me da lástima, era un ventilador de techo lindo y también puedo averiguar si se puede reemplazar el motor, mandarlo a bobinar, si es el bobinado sale más caro que el ventilador, ya lo comprobé. Están hechos como para cambiar. Así que amigos, gracias por ver el video, como siempre les digo, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo.